Bueno, por acá les voy a dejar a ustedes una pequeña grabación de la clase de hoy que no podemos tenerla de manera presencial. Yo les iba a dejar en plataforma esta grabación, pero resulta que mi curso no está activo todavía como curso virtual. Entonces, por nuestro grupito enviaré esta grabación. Es, digamos, lo que vamos a ver el día de hoy en clase, una continuación de lo que estábamos trabajando nosotros la semana pasada en temas de concepto, de economía, el tema de los agentes, tema de factores de producción. Entonces, la idea es que ustedes a las 6 de la tarde revisen este videito eh, y realicen la actividad que les voy a plantear eh, en esta etapa del curso. Entonces, vamos a iniciar a compartir. Ustedes saben que, bueno, la semana pasada, el jueves, nosotros hicimos la clase donde les expliqué un poco los temas de el concepto de economía, donde trabajamos una prueba de presaberes para verificar qué tanto sabían ustedes de economía. Entonces, ahí hicimos un avance significativo. Tengan presente las exposiciones que tienen la siguiente semana en temas de los grupitos que armamos, los estudiantes que no pudieron ir. Sé que algunos estaban en la feria del libro y tenían permiso académico, entonces para que por favor verifiquen con sus compañeros cuál fue el tema que quedó asignado para estos estudiantes que no pudieron asistir a la clase del pasado jueves. Entonces, en la clase anterior, nosotros vimos un poco el tema de qué es la economía. ¿Sí? En la prueba ustedes pudieron verificar si tenían o no claridad en torno a este concepto. Logramos definir qué es economía, entre todos logramos definir que economía es una ciencia social, ¿cierto? Que era lo más importante, que es una ciencia social que se encarga de estudiar o de verificar cómo se dan las relaciones para que los recursos escasos puedan ser distribuidos entre todos y satisfacer necesidades. Ahí digamos que les hablaba yo de palabras claves en este concepto que es escasez, necesidades y satisfacción. En este concepto es importante que ustedes tengan claridad. ¿Qué es una ciencia social? Decíamos nosotros que es importante este tema. Entonces, miren acá está el concepto que nosotros trabajamos ya en nuestra primera clase, acá está un poco más amplio. Aquí, si ustedes recuerdan, en nuestra clase también hicimos como que etimológicamente desglosamos la palabra economía, que dijimos que se distribuía en dos, etimológicamente en dos palabras que soy oikos y nomos, oikos que es casa y nomos que es administración. Decíamos nosotros entonces que la economía sería la ciencia o sería la administración de la casa. Entonces acá en esta diapositiva pueden ustedes verificar que definen a la economía como una ciencia social que se ocupa de la administración de los recursos escasos en la sociedad humana. Los seres humanos experimentan diversas necesidades. Cuando nosotros hablábamos de necesidades, yo a ustedes les preguntaba qué tipo de necesidades ustedes conocían. Entonces, casi todos hablaban de la necesidad de alimentarse, de la necesidad de vestirse, y logramos nosotros identificar necesidades artificiales, ¿cierto? O creadas por la cultura. Decíamos, hay necesidades básicas, que eran las que ustedes me definían, y otro tipo de necesidades que creábamos como cultura. Entonces ahí ustedes lograron identificar pues que una de las necesidades que el ser humano ha creado es el tema de la tecnología. Y recuerdan ustedes en la clase cómo antes no dependíamos de estas tecnologías o de estos avances para realizar nuestras actividades y ahora sí.
Entonces ahí recordarán los que estuvieron en clase cómo hicimos esa dicotomía entre necesidades básicas y los recursos que hay para satisfacer esas necesidades básicas y las necesidades creadas por temas culturales y los recursos que hay para satisfacer estas necesidades creadas por el ser humano. ¿Cierto? Aquí básicamente explican en esta diapositiva por qué se considera la economía una ciencia. Siempre que hablamos de ciencia, recuerden ustedes que hablamos de aquellos, digamos, de aquellas materias que utilizan el método científico para buscar explicaciones. Entonces, por eso también se dice que la economía es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia social? Es una ciencia social porque estudia al hombre, el ambiente social natural y la participación de las personas y organizaciones, ¿cierto? ¿Cuál era el objeto de la economía? Entonces, recuerden ustedes que acá eh, nosotros en la lectura que yo les entregué en esa primera encuentro que tuvimos, en el segundo encuentro, pero la primera clase formal, habían unas preguntitas. Entonces, eso lo escribimos ahí y logramos identificar que esas tres preguntas que son qué producir, cómo producir y para quién producir, hacían o relacionaban o están relacionadas con el problema económico, ¿cierto? Esas tres preguntas están relacionadas con el problema económico. En esa clase nosotros hicimos un paréntesis y yo les preguntaba a ustedes por qué eran importantes estas preguntas. ¿Qué pasaba si nosotros como empresarios o como emprendedores no nos hacíamos alguna de estas preguntas? Ustedes dieron unas respuestas muy valiosas. En esa clase logramos evidenciar que todos sabemos de economía, sino que a veces como que nos da miedo la, la palabra como ciencia en sí, pero digamos que logramos experimentar que a nivel diario o de manera cotidiana ustedes se enfrentan o todos los seres humanos nos enfrentamos a quehaceres económicos. Sí, que no es tan difícil. Lo que pasa es que acá ya les ponemos otros conceptos mucho más académicos y lo que nosotros generalmente tenemos en el argot popular son otros términos, pero es básicamente lo mismo. Entonces acá están las tres preguntas, que no se les olviden que estas tres preguntas son las que nos llevan a el problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir y para quién producir? El qué producir se refiere básicamente a los bienes y servicios, la cantidad de estos que debe producir la economía con los recursos escasos y limitados y la elección de qué y cuándo. El cómo producir se refiere a la elección de la combinación de recursos y técnica que se debe aplicar para la producción de un bien o servicio, buscando emplear la manera más eficiente. Entonces nosotros hablábamos con los estudiantes en la clase anterior de cómo antes de que existiera la tecnología se demoraba tanto, digamos, la producción de un bien. Sin irnos más allá, podemos hablar de temas agrícolas, como en algunas partes aún que no han tecnificado el campo, se demoran tanto los procesos de siembra, de cosecha de algunos alimentos. El para quién producir, les contaba yo, les decía, es importante saber para quién, el qué, porque no, si no conocemos el mercado, podemos nosotros estar ofertando un bien o un servicio que nos sirva. Si ustedes no conocen el mercado o la cultura de la gente y se van para clima caliente a poner un emprendimiento de ruanas con toda seguridad, no les va a funcionar. Entonces, digamos que esa es la importancia de estas tres preguntas en el objeto de la economía y que estas tres preguntas son las que están directamente relacionadas con el problema económico. Voy a dejarles ver acá un videito que nos lleva un poco a este tema. Hola, el día de hoy vamos a hablar de economía, sus fines, su definición y su división. La economía tiene fines teóricos como prácticos. Los fines teóricos es donde surgen las leyes.
aquí tenemos a las leyes económicas, las hipótesis y los modelos económicos, mientras que en los fines prácticos es donde se aplican las leyes. Ejemplo, la solución de problemas económicos, el aumento de salarios y el crecimiento económico del Estado. Definición. La economía es una ciencia social que estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan los recursos escasos, es decir, el tiempo, capital y dinero, para producir bienes y servicios y así satisfacer sus necesidades, las cuales son ilimitadas. División. La ciencia económica se divide en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva a su vez se divide en economía descriptiva y en teoría económica. Y dentro de teoría económica encontramos la microeconomía y la macroeconomía. Economía positiva o también denominada economía pura. Estudia lo que es, lo que fue o lo que será y se basa en un sustento teórico. Ejemplo, la tasa de inflación fue de 3% en el año 2014. El PBI creció en 5% en mayo de 2015. En la ley de demanda, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Todo esto son afirmaciones pasadas, presentes o futuras. La economía normativa, también llamada economía aplicada, estudia lo que debe, lo que debió o lo que debería ser. Analiza juicios de valor. Un ejemplo, el gobierno debería dar más apoyo a la familia de extrema pobreza. En conclusión, la economía positiva son afirmaciones que sucedieron, que suceden o que sucederán, mientras que en la economía normativa solamente son opiniones o críticas. La economía positiva, como dijimos, se divide en economía descriptiva y en teoría económica. La economía descriptiva, como bien dice su nombre, describe, tabula y organiza información económica. Además, es ahí donde se inicia el tratamiento científico a la economía. La teoría económica. Son leyes o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. Y dentro de la teoría económica tenemos la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se sustenta en la teoría de los precios, mientras que la macroeconomía en la teoría de los agregados económicos. La microeconomía estudia agentes económicos individuales, mientras que la macroeconomía estudia a la economía en su conjunto. Ejemplos de microeconomía tenemos la guerra de cerveza y el precio de un producto. Y en la macroeconomía, de ejemplo, tenemos la inflación, el desempleo y balanza de pagos.
cuando te vuelves todo claro, recibes beneficios agrandados. Si eres Bueno, este le dejamos hasta acá porque el tema del circuito económico lo vamos a desarrollar más adelante, entonces por eso les freno. Pero entonces que nos quede claro cuáles fueron los tres agentes económicos y cómo se relacionan entre sí.
Sí, el Estado, que es el agente económico que se encarga de regular la economía, regular el mercado. Las empresas, que son las encargadas de la producción de bienes y servicios, y las familias, que básicamente son las que venden a las empresas su mano de obra, y a cambio de ello, eh, las familias reciben una remuneración salarial, ¿sí? Y como nosotros como familias vamos al mercado a hacer compras de estos bienes y servicios que las empresas producen, y a cambio de eso nosotros pagamos o damos una retribución, que es básicamente el precio de los bienes, lo que estamos pagando. ¿Cómo el Estado interviene en este mercado o en esta economía? A través de subsidios, a veces a las empresas, subsidios a las familias, en temas de impuestos, cuando el Estado implementa un impuesto a las empresas, es la manera en la que el Estado interviene en la economía. Entonces, que no se nos olviden los tres agentes principales de la economía, que son la familia, las empresas, el Estado, y tener claridad cada uno de ellos, que, digamos, cuál es la relación que le ofrece el uno al otro, ¿sí? Para que haya esta relación. Otro concepto que nosotros sí trabajamos en la clase anterior fueron los factores de producción, que también en su prueba les salían estos factores. Entonces yo les comentaba a ustedes que generalmente nosotros siempre hablamos de estos tres: tierra, trabajo y capital. ¿A qué hacía referencia la tierra? Que generalmente se hace referencia a esos recursos naturales. El trabajo, que es básicamente la mano de obra que vendemos nosotros. El capital, que está relacionado no solo con el tema financiero, sino con la maquinaria. Y la tecnología, que es un nuevo factor de producción, digamos, que se incorporó eh, después de la revolución tecnológica. Se incorpora este factor de producción, ¿sí? Digamos, eh, hace parte ahora de los factores de producción, pero generalmente, si ustedes revisan textos de hace mucho tiempo, solo van a encontrar tierra, trabajo y capital. Seguramente, si ustedes son un poco más mm, como, como que investigan un poco más o son un poco más curiosos, encontrarán o me dirán: profe, me parece que puede haber otro factor de producción, ¿sí? Entonces entraríamos a discutir si sería o no sería. Y de pronto cómo la inteligencia artificial afectaría, sería un tema bastante importante para discutir: cómo la inteligencia artificial afectaría, a cuál de ellos afectaría más, ¿cierto? Entonces, estos son los factores de producción, que antes teníamos tierra, trabajo, capital, y ahora se incorpora la tecnología. Bueno, acá explican brevemente qué es cada uno de los factores: el trabajo, que hace referencia a ese esfuerzo físico, a esa mano de obra; la tierra, que son recursos de origen natural, que era lo que ya les decía; el capital, que hace referencia a los bienes duraderos creados por el hombre, maquinaria, instalaciones, recursos financieros; y la tecnología, que es el proceso y técnicas científicas para la elaboración de productos. Esto es muy importante porque, digamos que si este factor no se hubiera desarrollado, seguramente los procesos de producción seguirían siendo demasiado lentos, y la calidad de los productos quizá no sería la mejor. Acá tenemos unos principios de la economía. Yo les voy a dejar ahorita, o les dejo a través del grupo de WhatsApp, un texto donde vamos a hacer el análisis de estos principios. Entonces, les voy a explicar ahí cómo vamos a trabajar, que ustedes lean cada uno de estos principios de la economía y expliquen dos o tres principios con ejemplos claros, que sería, digamos, la actividad, el taller que vamos a desarrollar el día de hoy, y que a las 8 de la noche espero yo tenga los trabajos en el correo. Entonces, para esta actividad ya les voy a dar un poco las, las instrucciones para desarrollar. Entonces, ustedes acá encuentran 10
principios de la economía que están distribuidos en 3 columnitas, por ejemplo, que es cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto, ¿sí? Es básicamente eso. Acá, en el anterior video, ustedes vieron el tema de cómo se clasifica la economía, ¿sí? Cómo está clasificada. Economía positiva, economía normativa. Ustedes ya vieron en esa explicación qué era cada una, que la economía positiva está, digamos, compuesta por economía descriptiva y teoría económica, y la economía normativa por la economía política o la política económica. En la teoría económica, ustedes estas dos divisiones o estas dos ramas de la economía, que es la micro y la macro, es básicamente las asignaturas que ustedes van a ver después de esta economía 1 o fundamentos de la economía, que es lo que ustedes ven acá. Una vez ustedes terminen esta materia, a ustedes en- digamos que en el contenido de su carrera van a ver microeconomía y van a ver macroeconomía o van a ver economía colombiana. ¿Sí? Digamos que es importante que ustedes tengan esta claridad. Aquí en temas de los factores de producción y la manera como se produce, recuerden ustedes que tenemos una tareita. La tareita consiste en que cada grupo, tengo grupos de 3 estudiantes, 4 estudiantes, va a preparar una exposición en torno a los modos de producción. ¿A qué hace referencia esos modos de producción? ¿Cómo era antes de que se diera todo este auge de la tecnología? Bueno, antes de todos estos siglos, ¿cuáles fueron o las maneras como se producía? ¿Sí? Cómo la humanidad empezó a evolucionar sus modos de producción. ¿Cuál fue el primer modo de producción? ¿Cuál siguió después? ¿Cuáles eran sus características? ¿Y en cuál estamos en la actualidad? Sí, esa es una tareita que ustedes tienen para el próximo lunes, si no estoy mal. Próximo lunes a las 6 de la tarde, todos deben llegar ya con su sustentación. Lo que yo les dije a ustedes es que se organizaran porque hay 2 grupos tienen el mismo tema, entonces para que no repitamos, que se organicen. Y más de 8 minutos no va a durar la exposición, que todos participen, que sea una clase breve, ¿cierto? Que no nos vamos a demorar más de las 2 horitas ahí. Esto es, bueno, acá ya vemos son los sectores de la economía, sector primario, que esto ustedes ya lo trabajaron desde que estábamos en el colegio, nosotros vimos esto, sector primario, sector secundario, sector terciario, cómo está, digamos, cuál es la diferencia entre cada uno. En el primario, que está todo lo que tiene que ver con recursos naturales y donde no hay transformación de los bienes. En el secundario, cuando ya hay fuentes de energía que transforman el bien, y el sector terciario, que hace relevancia es más que todo a los servicios, ¿sí? Eh, acá al servicio, por ejemplo, acá está la hotelería, la medicina, la enseñanza, eso hace parte del sector terciario. Nosotros en la anterior clase que les preguntaba mm, cuál es la diferencia entre un bien y un servicio. Entonces, unos estudiantes me decían, los bienes se pueden palpar, los puedo coger, los puedo tocar, el servicio no. Sí, y en eso tienen razón. Entonces, el sector terciario hace referencia a esos servicios, ¿sí? A eso que tú no puedes, ni puedes ver, ni puedes coger, pero sí satisface una necesidad. Este flujo circular lo dejamos acá porque hace parte de otra clasecita, em, que es lo que vamos nosotros a trabajar básicamente en la siguiente clase después de las exposiciones que ustedes hagan. Entonces, hoy, pues era básicamente con ustedes recordar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, y también, digamos que ampliar el tema de eh, pues, la clasificación de la economía, del concepto, de la producción de bienes y servicios, cómo se hacía, ampliar el tema del problema económico también. Un tema, digamos, que es importante que ustedes conozcan y que lo voy a explicar un poco rápido en la próxima clase son las escuelas de pensamiento económico.
¿sí? Como para que ustedes reconozcan algunos autores importantes y los aportes que estos han hecho en la economía, ¿sí? Que ustedes logren identificar eh, quién es el autor, cuáles fueron sus aportes y digamos de bajo qué línea están los aportes que estos autores dejaron. Sí, si todavía, digamos, algunos gobiernos están rigiendo por estos aportes, vamos a identificarlo en la próxima clase, que es donde voy a explicar las escuelas de pensamiento y este flujo circular de la economía, que es explicarles básicamente cómo funciona la economía, cuál es la función de cada uno de estos agentes y qué pasaría si alguno de estos agentes no realiza su función como debería ser. Pues una vez ustedes identifiquen estas funciones y cómo es la relación de estos. Se me fue la energía. Pero entonces acá terminamos básicamente lo que estábamos explicando eh, en temas de la tareita que tiene pendiente, que es la exposición, ¿cierto? Entonces, chicos, por favor, digamos que esta era la clasecita, digamos el encuentro que vamos a tener el día de hoy, que claramente cuando se hace de manera presencial surgen preguntas de ustedes y se amplía un poco más la información, pero digamos que estaba planteada para 40 minuticos de mi parte y ya a continuación es importante que ustedes revisen el documento que les voy a enviar al grupo de WhatsApp y que desarrollen la actividad y me la entreguen, por favor, a más tardar 8 de la noche, que me la envíen a mi correo. Ahí en el grupo de WhatsApp ustedes tienen, creo que el compañero que creó el grupo fijo mi correo para que por favor me la envíen. Entonces, de 6 a 8 que ustedes tienen libre, este videito les va a llegar a ustedes, yo creo que faltando 10 minutos o 15 minutos para las 6, se los voy a enviar a través del grupo. Porque a través del grupo yo les había dicho a ustedes que iba a dejar la clase en el aula virtual, pero mi curso aún no tiene activo esta aula, entonces no lo pude hacer y digamos que me demoraba.
y la idea es cumplirles a ustedes. Entonces, revisan, yo les dejo en el grupito la dirección, el enlace de YouTube para que vean esta grabación y inmediatamente les envío la actividad. Espero que no hagan trampa, espero que por lo menos vean este videito y la misma recomendación en la próxima clase que lleguemos temprano, que lleguemos a las 8, porque tenemos clase de 8 a 10, entonces para no salir tan tarde, que lleguemos un poco más temprano. Dos compañeras que nos deben dulces, por ahí que nos lleven, y los que lleguen tarde otra vez son más dulces, entonces es eso, dejarles esa recomendación de que entreguen sus trabajos, entreguen el trabajo. Bueno, la idea es que trabajen de a dos, solo de a dos, no me van a entregar de a tres, por favor. Tengo 30 estudiantes, ya verifiqué la lista, entonces eh, tenemos grupos. Entonces nos saldrían 15 grupos de a dos estudiantes, por favor, para que entreguen la actividad. Importante, entonces, que me hagan llegar esa actividad 8 de la noche. Cualquier novedad, por favor, me escriben al grupo que yo estaré atenta. Entonces, feliz día y espero que terminen sus actividades muy bien. Nos vemos el jueves a las 8.